Aquí en la cruz del Calvario, Cristo ha salvado a todos los seres humanos del mundo, a todos. Desde el ser humano número 1, Adán, el primer ser humano creado, hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, a todos, respecto de sus pecados. Entonces, la salvación ha ocurrido aquí en la cruz del Calvario para todos los seres humanos del mundo. El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, mas Cristo murió por los pecados de nosotros, de todos los seres humanos del mundo, todos. Ahora, la elección ocurre cuando una persona cree que Cristo le salvó del infierno. Pero debe ser creído con todo el corazón, sin dudar, sin la menor duda. ¿Ya? Ahí es cuando el Señor elige de entre la gente el camino ancho para que empiece, entrando por la puerta estrecha, a caminar por el camino angosto. La persona que se encuentra aquí tiene la inmortalidad, la vida eterna. Cuando muera, se va al cielo. La persona que no ha entrado, que no ha pasado de estar caminando en el camino ancho al camino angosto, cuando le encuentre le haya la muerte, se va al infierno. ¿Ya? No ha sido elegido. Ahora, la elección ocurre de parte del Señor cuando la persona está convencida de que al morir, gracias a Cristo, que murió por nuestros pecados en la cruz, Él se va al cielo. Dice la Escritura que Cristo es aquel que va a justificar a los que han creído en Él. Han creído que Cristo nos dio la completa inmortalidad, la segura vida eterna en los cielos. Entonces dice la Escritura, el alma que pecare esa morirá, ¿verdad? Decreto condenatorio, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero dijo Dios, oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas capítulo 13, versículo 4. Oh muerte, muerte contra el alma. Yo seré tu muerte. Entonces Cristo vino a abolir la muerte contra el alma, a darnos vida eterna, conforme a la promesa que nos hizo. Yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Conforme a lo que estaba escrito en 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es una promesa, acompañada de juramento, ¿eh? Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Esa promesa, ¿eh? Bendición para las almas, para que las almas vayan a la eternidad con Él, para que tengan la inmortalidad, igual que la inmortalidad que tiene Cristo. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Por dos cosas inmutables, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces, aparte de prometer, aparte de eso, el Señor Dios Todopoderoso juró darnos la inmortalidad, la vida eterna. Y esto ocurrió aquí, en la cruz del Calvario. Aquí Cristo nos sustituyó a cada uno de nosotros. En vez de que nosotros por nuestros pecados fuésemos al infierno, a tener que responder penalmente en un juicio por nuestros pecados y ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, al desamparo eterno de día y de noche, Cristo experimentó todo eso. Bueno, Cristo nunca fue al infierno, porque al infierno van las almas, ¿ya? Almas incrédulas, en espera en tormentos del juicio. En cambio, el juicio y el lago de fuego, todo esto lo experimentó Cristo aquí en la cruz. Nuestro Señor, en su espíritu, su alma, salió, ¿cierto?, cerca de la hora novena, fue enjuiciado en la cruz, el alma de Cristo entró a este lugar. Pero el alma de Cristo tiene la inmortalidad. Entonces Él, pagando en el lago de fuego, tal como tiene que pagar un alma, pero el alma de Cristo es indestructible, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. Puso su vida, el Señor, en Belén de Judá, ahí puso su alma en el vientre de María, su cuerpecito en gestación. En la cruz, el alma de Cristo, el alma de Cristo entró a este lugar, pero el alma de Cristo tiene la inmortalidad. Lo dijo el Señor, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10, versículos 17 al 18. Pagando aquí el Señor lo que nuestras almas debían pagar, volvió a tomar su vida.
Juan 19:28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Le dieron a beber vinagre y exclamó, consumado es. Y entregó su espíritu. Está todo consumado. Lo que les prometí darles vida eterna. Ya tienen vida eterna. Ya tienen la inmortalidad. Entonces, repitiendo, el alma que pecare esa morirá, dijo Dios, Ezequiel 18:4. Oseas capítulo 13, versículo 14. Oh muerte, yo seré tu muerte. Entonces tenemos 2 Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia del Señor, eso es lo que fue manifestado, la gracia, salvación gratuita, sin mérito, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, abolida la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma mediante el Evangelio. ¿Ok? Cristo consumó la promesa que Dios le hizo a Abraham. En Cristo, en la simiente de Abraham, Cristo, serán todas las almas, tendrán inmortalidad, vida eterna. La gran voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Cambio radical de la manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Cuando está escrita la palabra arrepentimiento en la Biblia, en el idioma griego, que es el idioma con el cual se escribió el Nuevo Testamento, el idioma original, griego antiguo, la palabra es metanoia. Significa cambio de mentalidad, cambio de mente. En Isaías 55, versículos 8 y 9, Dios dijo, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Entonces el arrepentimiento es una exigencia del Señor al que el ser humano abandone su manera de pensar y que reconozca que está moralmente corrompido. Va a pecar hasta que el ser humano se muera. Todos nosotros pecaremos hasta que nos moramos. Entonces lo que tuvo que hacer Cristo para darnos la inmortalidad, la vida eterna, es sustituirnos todo nuestro paso por este mundo. O sea, sustituirnos judicialmente desde que nosotros nacemos hasta que nos morimos. Desde que nacemos hasta que nos morimos. Que no haya ninguna acción nuestra que nos condene nuestras almas a la muerte. Nada. Entonces, eso fue lo que hizo Cristo. Se dejó cargar en su cuerpo con todo tipo de acciones nuestras que nos condenaban nuestras almas a la muerte. Para dejar nuestras almas inimputables penalmente. En 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Los pecados son de los delitos de pena de muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado se paga con la muerte del alma. Entonces, dice el apóstol Pedro, Él mismo llevó, Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y por esa razón, el Evangelio, que son las buenas noticias de salvación, dicen que Cristo murió. ¿Qué tipo de muerte tuvo que padecer Cristo? Para salvar nuestras almas. Porque lo que está condenado en nosotros es el alma. ¿Qué tipo de muerte tuvo que padecer Cristo? La muerte del alma. En obediencia al principio de restitución de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Y la vida está en el alma, alma por alma. Si Cristo en la cruz del Calvario no hubiese padecido exactamente la misma muerte que tenían que morir nuestras almas, entonces nuestras almas no habrían sido salvas. De nosotros tener que ser condenados a la muerte del alma por nuestros pecados. Mas Cristo murió la muerte que tenían que morir nuestras almas. Invisible al ojo, el alma de Cristo se desdobló de su cuerpo para cumplir el Salmo 22. Cuando se oscureció todo el globo terráqueo, el alma de Cristo entró enjuiciado a esta región, llamada el lago de fuego. Por eso que dice que se oscureció todo el globo terráqueo. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y cerca de la hora novena, el Padre le quitó el amparo al alma de Cristo, aquí en la cruz. Mateo 27, versículos 45 al 46. Entonces, el alma de Cristo, lo mismo que tiene que ocurrirle a una persona cuando entra en muerte clínica, reanimación cardiopulmonar. El alma de Cristo padeciendo en la cruz por nuestros pecados. Tut, 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 tut,
Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mi reposo. De día y de noche, eternamente en el lago de fuego, el alma de Cristo. Salmo 22, versículo 1 y 2. Pero el alma de Cristo tenía que obedecer el mandamiento del Padre, volver a tomar su vida. Y volvió desde el lago de fuego, de muerte eterna, el alma de Cristo, el inmortal. El alma de Cristo volvió a tomar su vida entrando en su cuerpo, porque Cristo es inmortal. La muerte no la puede retener, no fue retenida por ella. Hechos 2:24. Y cuando había vuelto a tomar su vida en la cruz, sabía que estaba todo consumado. La promesa que Dios le hizo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, completamente consumado. Lo que Dios nos dijo, el Señor Jesucristo en Juan 10:28, yo le doy vida eterna, completamente consumado. Y lo que el Padre le había encomendado, poner su vida y volverla a tomar, Juan 10, versículos 17 al 18, completamente consumado. Sabiendo Jesús, Juan 19:28, que ya estaba todo consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, Juan 19, versículos 25 al 30. Y unos soldados romanos, empapando en esponja en vinagre, se le acercaron a la boca. Y cuando hubo probado el vinagre, Cristo dijo, Tetelestai, está todo pagado. Les he dado la inmortalidad, la vida eterna. Y entregó su espíritu. ¡Consumado es! Y hubo un gran terremoto. Las rocas se partieron. Las tumbas en los cementerios se abrieron, las tumbas de los santos se abrieron y los santos del Antiguo Testamento aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. Mateo 27:52. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y el centurión romano que estaba custodiando la cruz dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En otras palabras, verdaderamente Jesús es Dios, el Mesías de Israel. Cristo entregó su espíritu. Ahí consumó la promesa que nos hizo, acompañada de juramento. Les prometo y les juro, darles la inmortalidad. Ahora la elección ocurre, elige a una persona en el camino ancho, para hacerlo estar caminando por el camino angosto, ocurre cuando la persona, el Señor Jesucristo la encuentra completamente convencida, sin ninguna duda, de que para esa persona ya es una realidad la vida eterna para él en los cielos. Por eso que dice Efesios capítulo 2, versículo 6, y juntamente con él, cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, su cuerpo fue descolgado de la cruz, fue puesto en la tumba de José Arimatea, y al día tercero ha sido resucitado, ¿verdad? Entonces dice Efesios capítulo 2, versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Ya es una realidad, está hecho ya tenemos la inmortalidad. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual es una realidad, para aquellos que ya creímos que Cristo cuando murió por nuestros pecados nos dio la inmortalidad, la vida eterna, entonces poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque moristeis. El alma que pecare esa morirá. Tu alma murió. El que murió en vez de ti fue Cristo. Él pagó lo que tu alma debía pagar. Él pagó el castigo en el lago de fuego, porque el alma de Cristo tiene la inmortalidad, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:24. Como nosotros no teníamos la inmortalidad, pero Cristo sí, entonces Cristo nos hereda la inmortalidad. Cuando Cristo pagó todo lo que nuestras almas tenían que pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Nuestras almas lo que tienen que hacer es ir al infierno, esperar en tormento el juicio y responder penalmente por nuestros pecados, como se pagan los pecados. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. ¿Hay alguna otra forma diferente en que el pecado penalmente se condene, pero que no sea con la muerte del alma? Ninguna otra forma. Cristo padeció la muerte del alma. Como nosotros no podemos sufrir esta condena, la sufrió Cristo por nosotros. Entonces esa palabra por significa completa sustitución de la condena a la muerte eterna del alma. Esta palabra por. El Evangelio dice que Cristo murió por, significa por ti, por mí, en vez de ti, en vez de mí, para que tú nunca vayas al infierno por tus pecados, para que tú nunca vayas al lago de fuego, nunca, para que nunca tu alma entre en muerte.
El alma de Cristo entró en muerte. Por ti, en vez de ti, por los pecados de ti. Evangelio, buena nueva de salvación. Cristo murió por sustitución en vez de ti. Por alma, por sustitución. El alma tuya sustituida por el alma de Cristo. Tu alma no tiene la inmortalidad. Si se te aplica la sentencia, el alma que pecare esa morirá, no puede volver a la vida, pero Cristo sí puede. Y como Cristo sí puede, te sustituye la condena a la muerte eterna de tu alma. Y eso ocurrió en la cruz del Calvario. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. En Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ok, la salvación del alma, justificación por la fe en el Evangelio. Ahora, para poder Cristo justificar a una persona, justificarla ante el Padre, ¿ya? Cristo jamás le toma en cuenta sus pecados, porque somos todos pecadores. Todos cometeremos pecados hasta que nos moramos, hasta que nos sorprenda la muerte física. Todos. Tanto la gente del camino ancho que va rumbo a la perdición, como los que una vez entramos por la puerta estrecha y estamos caminando en el camino angosto que va rumbo a la vida. Aquí seremos inmundos y perversos pecadores hasta que nos muramos. Y aquí serán inmundos y perversos pecadores hasta que se mueran. No hay diferencia ninguna. Entonces, como no hay diferencia, en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces la justificación es sin tomarles en cuenta a los hombres sus pecados, ni tampoco tomándoles en cuenta a los hombres sus obras de justicia. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, dice Pablo a los Gálatas, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cualquier persona que esté aspirando a irse al cielo, dependiendo de las obras, está bajo maldición. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cristo es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Es la fe de Cristo la que tiene que ser adquirida. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Y si un ser humano no quiere prestar oído a la palabra de Cristo, ¿cómo va a adquirir la fe de Cristo? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también, dice el apóstol Pablo, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Con razón que el apóstol Santiago dice en Santiago capítulo 2, versículo 10, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todos. Cualquier ser humano que pretenda irse al cielo siendo bueno, cumpliendo la ley, basta que infrinja un punto de la ley para que Dios le impute que esa persona es un adúltero, un fornicario, que se echa con varones, un idólatra, un estafador, un borracho. Siga siendo un injusto. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Ahora, el Señor Jesucristo es el que justifica ante el Padre. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justifica a aquel que ha creído que Cristo le dio la inmortalidad. ¿Ya? Entonces, lo único que el Señor le toma en cuenta a un pecador, a un inmoral como yo, a un injusto como yo, porque como está escrito, no hay justo ni a uno, Romanos 3:10, y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Entonces, lo único que el Señor Jesucristo le toma en cuenta a un injusto, a un inmoral, a un sentenciado a muerte, por haber pecado, muerto espiritual, con necesidad de nacer de nuevo, con necesidad de la salvación de su alma, lo único que el Señor Jesucristo le toma en cuenta a un morador del camino ancho para poderlo justificar ante el Padre es su fe. Es decir, el Señor tiene que hallar completamente convencida a una persona de que para esa persona ya es una realidad para él su vida eterna en los cielos. Que Cristo lo hizo posible.
Eso es lo que tiene que encontrar el Señor en una persona. Esa persona tiene que tener total seguridad que al morir se va al cielo. Cristo está exigiendo seguridad total, seguridad absoluta. Cristo no le toma en cuenta los pecados al ser humano, 2 Corintios 5:19. Cristo, para justificar a la persona ante el Padre, no le toma en cuenta sus pecados. O sea, la persona puede matar, robar, fornicar, acostarse con prostitutas, deleitarse en el pecado. Eso no se lo toma en cuenta el Señor. Tampoco le va a tomar en cuenta sus obras de justicia. Tito capítulo 3, versículo 5. Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Gálatas 2:16, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie. Cero personas, nadie será justificado. La justificación, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, Juan 19. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. Solamente Cristo. Ahora, Cristo, para poder justificar a un morador del camino ancho, donde todos nacemos, justificarlo ante el Padre, que Cristo le diga, Padre, déjelo entrar al cielo. Cristo tiene que hallar completamente convencida a una persona, 100% segura, que ahora mismo para él es una realidad su vida eterna en los cielos, que para él es una realidad que él ya está sentado en los lugares celestiales. Ya está sentado con Cristo en Dios, ya está, por lo que hizo Cristo. Ahora, cualquier duda para Dios es incredulidad. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre, Romanos 14:23. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. En el original, fe, Hebreos 11:1. Es pues la fe, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. O sea, para esta persona tiene que ser una realidad ahora que está vivo aquí, que ya está en los cielos. O sea, que es cosa que él muera y se va al cielo. Así tiene que encontrarlo el Señor a una persona. Esa persona, gracias a lo que hizo Cristo por él en la cruz, para esa persona es una realidad absoluta que él ya está en los cielos. Cristo no tiene que hallar ninguna duda, ninguna incerteza, porque para el Señor es otra forma de no creer. En Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y son pocos los que la hallan. En el original dice, y son pocos los que están encontrando el camino angosto que va rumbo a la vida. Se habla del camino angosto. Ya sea que se hable del camino angosto, dice, son pocos los que lo están encontrando. Si se habla de la puerta estrecha, dice, son pocos los que la hallan. Y resulta que para poder ser salvo del infierno, no hay que hallar la puerta, no sirve. Hay que entrar. Y se entra por la fe, no por creer. Creer en Cristo como el Salvador es hallar. Creer con fe es entrar. Porque la justificación es por la fe. Entonces, querido amigo, ¿murió Cristo por los pecados de usted y así le dio la vida eterna? Si usted se muere, ¿dónde va? ¿Tiene certeza de lo que le espera después de morir? Fe, Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, Cristo en la cruz ha salvado toda alma humana. En la cruz del Calvario, Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan 2. El apóstol Juan está exhortando a los primeros creyentes en Cristo a no pecar. Estas cosas, hijito, os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo en la cruz se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Así que las doctrinas calvinistas son demoníacas, que dicen que la salvación es por una predestinación unilateral de un Dios que predestinó a unos para salvación y a otros no. Eso viene de Satanás. En la cruz del Calvario, Cristo ha cumplido la promesa acompañada de juramento. Él es la simiente de Abraham.
en él, en la simiente de Abraham. Así le dijo Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas, no los predestinados, no, todas las naciones de la tierra, todos los seres humanos del mundo. Ahora la condena es por no creer, no porque no ha sido predestinado. Una persona que abraza la religión calvinista, cuando se vaya al infierno y le diga al Señor, Señor, ¿por qué me está juzgando si usted no me predestinó para ser salvo? Mándeme de inmediato al lago de fuego. Si usted no me predestinó a mí para ser salvo. No le podrá decir un calvinista eso al Señor. El Señor le responderá, yo en la cruz te sustituí judicialmente. Me dejé cargar con todos los pecados que tú los ibas a cometer hasta que te murieses. Y te salvé tu alma. Y la condena, el hecho que tú estás aquí, es porque nunca reconociste que ibas a ser un pecador hasta que te murieses. Y que yo tuve que descender del cielo tomando forma humana para dejarme cargar en la cruz con todos los pecados que tú ibas a cometer hasta que te murieses, para darte la salvación. No lo creíste y por eso estás aquí. El juicio será justo. No habrá un juicio injusto. Ningún calvinista le estará diciendo al Señor, Señor, ¿por qué me está juzgando? Mándeme de inmediato al lago de fuego, porque usted no me predestinó para ser salvo, por eso estoy acá. No, la persona comparecerá en el juicio será justo. En Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. O sea, por no haber nunca cambiado la forma de pensar. Por nunca haberte autopercibido condenado, moralmente corrompido y espiritualmente muerto. Por eso, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio. Del justo juicio de Dios. El juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos espirituales, las almas vivas, pero con sus espíritus muertos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos espirituales por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Serás juzgado por tus obras. Moriste en tus pecados, porque nunca creíste que Cristo murió por tus pecados. No encontraste necesario que Cristo haya tenido que sustituirte la condena, porque tú nunca te viste condenado. Por eso vas al infierno, a esperar en el tormento del juicio. En Juan 8:24, Cristo advierte a los que no creen en la poderosa salvación ocurrida por Cristo en la cruz. Cristo dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, o todos los pecados que tú lo vas a cometer hasta que te mueras, porque vas a ser un pecador hasta que te mueras. Igual que los que entran por la puerta estrecha al camino angosto. Yo estoy aquí, mi nombre es Ulises Astudillo, y yo seré un pecador hasta que me muera. Cristo le dice, o todos los pecados que tú lo vas a cometer hasta que te mueras, crees con fe que yo te los pagué todos en la cruz, entonces tú entras al cielo. Y si no, entonces los pagas tú, y entonces tú entras al infierno. A esperar el tormento, el juicio, y tú los pagarás aquí. Y los pecados penalmente se pagan con la muerte del alma. ¿Ok? Entonces, o todos los pecados tú crees que te los pagué yo en la cruz, y si no, todos tus pecados los pagarás tú en el lago de fuego. Y no hay más. Juan 8:24. Ahora, Cristo en la cruz dio su vida, dejándose cargar en su cuerpo con los pecados tuyos y míos, que cometeremos todos los seres humanos hasta que nos muramos. Y nos dio por eso la vida eterna. ¿Ok? Ahora, la elección es cuando la persona es encontrada por Cristo completamente convencida de que es cosa de tiempo. Es cosa que Él se muera, que le alcance la muerte física, y Él ya está en los cielos. Para Él, la vida eterna la hizo posible Cristo en la cruz. Así lo tiene que encontrar. Pero cualquier persona que crea dudando, va a estar tomando pasajes de la Escritura, como por ejemplo Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. Vosotros sois los pámpanos, dijo Cristo, yo soy la vid. El pámpano que vino permanece cortado, echado al fuego, entonces yo tengo que estar permaneciendo. Entonces esa persona le está dando un mal entendimiento, está entendiendo mal lo que dijo Cristo en Juan 15, el 1 al 7. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos. Cuando Cristo entra dentro de nosotros, nosotros estaremos siempre permanentemente permaneciendo en Cristo cual vid y nosotros cuales pámpanos. Cristo en mí y yo en Él. Fusión. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la palabra por. Sustitución. No rechazo, no renuncio, no desprecio la justicia, la gracia del Señor.
Dice Gálatas 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ¿a qué vino Cristo a morir por mis pecados? Si la justicia fuera por las obras, por conducta moral, porque yo tenga que hacer o dejar de hacer. Entonces, basta que el Señor encuentre a una persona, ¿ya? Con la intención de hacer o dejar de hacer para ser salvo. Basta que Dios detecte la más mínima dependencia de la persona en cuanto a la salvación de su alma, para que Dios le impute a esa persona el juicio, el cargo de que esa persona todavía para ser salva se encuentra dependiendo de hacer o dejar de hacer, de estar permaneciendo con el pámpano en la vid, dejar de ser tibio, guardar santidad. Y eso significa que nunca creyó que ya Cristo le salvó. Eso lo condena, dudar, estar dependiendo de algo más que hay que hacer o dejar de hacer para por fin, según él, ser salvo. En este sentido, basta que Dios detecte la más mínima dependencia de la persona en cuanto a la salvación de su alma, para que Dios le impute el cargo de que esa persona todavía se encuentra dependiendo de ella para ser salva. Y por lo tanto nunca creyó que cuando Cristo dijo consumado es, en la cruz, nos dio la vida eterna. Porque si esa persona hubiese creído que cuando Cristo en la cruz dijo consumado es y entregó su espíritu, así le hubiese dado la vida eterna, esa persona para ser salva no estaría dependiendo de ella, de los sacramentos de la Iglesia Católica, de ir a la primera comunión, de vivir una vida en santidad, de dejar el pecado para, según ella, por fin ser salva. Por eso que en Hebreos 4, versículo 1 al 3 dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, reposo de las obras, descansar de las obras que impone la religión. No sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, dice el apóstol Pablo. Como a ellos también se les anunció el Evangelio, la buena nueva. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y así nos salvó el alma, nos dio la vida eterna. Pero a ellos resulta que no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Más nosotros los que hemos creído, porque la justificación es por creer con fe, más nosotros los que hemos creído, con fe, entramos. Ellos creyeron, pero sin fe, no entraron. Van a estar procurando entrar y nunca podrán entrar. En Lucas 13:24 advierte el Señor, esforzaos a entrar por la puerta estrecha y la entrada es por la fe. Porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar, ahí está la religión católico-evangélica, vinculada a Cristo. Porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Procurar entrar, dejando la tibieza, guardando santidad, dejando el pecado. No han creído que ya Cristo les salvó. Dicen ellos, Señor, 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 Señor. En Mateo 7, versículos 21 al 23, Cristo dijo, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, evangélicos y católicos, Señor, Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? En vez de estarle diciendo, Señor, ¿que acaso no nos arrepentimos para salvación? ¿Que acaso no nos reconocimos inmundos y perversos pecadores, que los íbamos a pecar hasta que nos muriésemos? ¿Y que acaso no creímos con fe en el Evangelio? ¿No creímos que Cristo, tú, mi Señor, moriste por los pecados míos? ¿Que acaso no lo creímos? No, ellos le están diciendo, Señor, Señor, ¿que acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No estuvimos hablando Biblia? ¿Enseñando Biblia? ¿Doctrina, escatología, profecías? ¿Y no hicimos muchos milagros? ¿Echamos fuera demonios? Y yo les declararé, nunca os conocí, nunca entré dentro de ustedes. Ustedes nunca fueron objeto del bautismo espiritual. Nunca yo, que soy Cristo en forma espiritual, entré a morar dentro de sus cuerpos. Nunca os conocí, apartados de mí, malditos al fuego eterno, obradores de iniquidad. Obradores de iniquidad porque ellos le estaban diciendo a los demás que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que ellos tienen que dejar de hacer y hacer. Dejar el pecado, vivir una vida en santidad, perseverar, dejar la tibieza, porque si no te vas al infierno. Esos son obradores de iniquidad. Estorban la entrada. Le ponen cargas extras para poder entrar. En circunstancias que la salvación y la justificación es por la fe, no por obras. Cristo no le toma en cuenta los pecados al ser humano, ni tampoco le toma en cuenta sus obras de justicia. 2 Corintios 5:19, Tito 3:5, Gálatas 2:16. Lo único que el Señor le toma en cuenta a un injusto, moralmente corrompido, espiritualmente muerto, con su alma sentenciada a la muerte por haber pecado, es su fe
en la poderosa salvación consumada por Cristo. Y nada más. Entonces, toda persona que el Señor le encuentre con una mínima dependencia de ella en cuanto a su salvación, que ella esté dependiendo de dejar la tibieza, dependiendo de hacer algo bueno, dependiendo de hacer algo más, aparte de todo lo que fue consumado en la cruz para darnos vida eterna, el Señor lo va a tomar como una persona que está dudando que ya Cristo le salvó, que falta hacer algo más, o sea, la religión. La religión siempre es el intento humano por religarse con Dios a través de méritos personales. Bastará eso para que el Señor lo mande a lo más profundo del lago de fuego, desgraciadamente. Entonces, ¿qué es lo que es la fe? Base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Entonces, para mí es una realidad ahora, yo que tengo alrededor de 50 años, para mí es una realidad que si me sorprende la muerte, yo ya estoy en los cielos, a todo evento. Yo no importa si mato, fornico, robo, para mí Cristo realmente me dio la inmortalidad. Pecado que yo cometa en esta vida, no lo puedo pagar con la muerte de mi alma. Porque el que pagó por mis pecados con la muerte de su propia alma fue Cristo, en sustitución de mi alma. Mi alma ha quedado judicialmente inmortal, con vida eterna. Eso es lo que yo creo con fe, producto de lo que Cristo hizo por mí. Seguridad de salvación. Tengo la vida eterna, ahora la tengo. Cristo promete vida eterna ahora, no después. En este instante, Juan 5:24, Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Juan 10:28. Y cree al que me envió, el Padre ha dicho, yo les he dado vida eterna, y esta vida está en mi Hijo. Primera de Juan 5, versículos 2 al 3. Entonces tiene vida eterna, y a juicio no viene. No va a condenación, ha pasado de muerte a vida. En un chispazo de fe. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no tendrá. Si tú estás dejando el pecado, viviendo en santidad, dejando de pecar, viviendo una vida en santidad, dejando la tibieza, entonces ahí tú tendrás, dependiendo de que tú hagas o dejes de hacer. No. Cristo dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no tendrá. Tiene ahora, right now, en este mismo microsegundo, tiene vida eterna. Y a juicio no viene. Ya no va a juicio, ya no va al infierno cuando se muera. Ya no va al juicio ante el gran trono blanco, ya no va al lago de fuego. A juicio no viene, ha pasado de muerte a vida, ahora. Entonces la persona, cuando el Señor la encuentra arrepentida, reconociendo la persona que siempre va a ser una inmunda y perversa pecadora, ¿ya? Espiritualmente muerta, con necesidad de que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, reconociendo eso en su mente, dejando de creer cosas mentirosas, pensando la verdad. Arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar, metanoia. Ahora la persona piensa que está realmente condenada al infierno por haber pecado, está muerta espiritualmente, con necesidad de que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, que siempre va a pecar porque está moralmente corrompida y que no tiene justificación para irse al cielo, tiene que ser justificada. Cuando la persona reconoce estas tres condiciones, que está moralmente corrompida, espiritualmente muerta y judicialmente con su alma sentenciada a la muerte, estando así, muerto espiritualmente, cree que Cristo le salvó, cree con fe, cree en el Evangelio, Cristo le salvó cuando Cristo en vez de él murió por los pecados de él, y así le salvó, la persona lo cree con fe, entonces el Señor lo justifica, hay justificación. Lo hace nacer de nuevo su espíritu, pasa de muerte a vida, lo justifica y lo sella con el Espíritu Santo. En Cristo también vosotros, en Él, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, con fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, sello del Espíritu Santo, bautismo espiritual, Cristo en forma espiritual, entra a morar dentro de la persona. Y ahora el cuerpo de la persona se constituye en templo del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la prenda en garantía, las arras de nuestra herencia en los cielos, hasta la redención, arrebatamiento de la iglesia de Cristo, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el Señor Jesucristo tiene que hallar completamente convencida a una persona de que para Él es una realidad que ya está en los cielos. No importa si yo mato, robo, fornico, violo, mato, me acuesto con prostitutas, fumo tabaco, me embriago. No, eso ya no importa, eso es religión. La religión te dice que tú tienes que hacer, dejar de hacer. Cristo ya te dio la vida eterna y Cristo tiene que hallarte completamente convencido de que para ti es una realidad que tú ya estás en los cielos. Es cosa que tú te mueras
y te vas al cielo, porque Cristo lo hizo posible en la cruz. Entonces ahí Cristo te justifica ante el Padre. Y le dice, Padre Celestial, déjelo entrar. Y el Padre dirá, ¿por qué lo tengo que dejar entrar? Porque Él ha creído que yo en la cruz le di la vida eterna. Ok, justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo demás es religión. Que sí, que Cristo nos salvó. Señor, Señor. Mateo 7, versículos 21 al 23. Cristo dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Detengámonos acá. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Es creer con fe en el Hijo. Le preguntaron al Señor, Juan 6, 28. Juan capítulo 6, versículos 28 al 29. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras del Señor, las obras de Dios? Cristo responde, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él, el Padre, ha enviado. Hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. Juan 6, 40, lo reafirma el Señor Jesús. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré su cuerpo en el día postrero. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer de todo corazón, con fe, en el Hijo. ¿Y qué es lo que dijo el Hijo? Yo le doy vida eterna. ¿Dónde? Cuando Cristo dijo, consumado es, lo que le prometí darle vida eterna, Juan 19:30, ahí se las di, y ahí entregué mi espíritu y morí. Entonces ahora la condenación es por no creer. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. No porque es un pecador que no está guardando santidad, que no está permaneciendo con el pámpano en la vid, que está descuidando la salvación. No, la condenación es por no creer. Entonces la persona no es elegida por ser un incrédulo o por creer, pero dudando, exento de fe. Ya, Hebreos 4, versículo 1 al 3. Temamos pues todo lo que dicen que creen en Cristo. No sea que aún permaneciendo la promesa de entrar por la puerta estrecha a su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, no haber entrado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justifica al que ha creído que Cristo le dio la inmortalidad. De lo contrario, no eres elegido. La elección es por fe. La justificación es por la fe. Que tú seas escogido por Dios es cuando Dios encuentre fe en ti, que te encuentre completamente convencido de que ahora mismo al morir tú te vas al cielo. No importa si tú matas, robas, fornicas, de eso se encargó Cristo en la cruz. Los pecados tuyos que tú lo vas a cometer hasta que te mueras fueron todos pagados por Cristo en la cruz. No los tienes que pagar tú, a menos que no creas. Si no crees, entonces los pagarás tú. Tú pagarás por tus pecados. Pero si tú crees que Cristo murió por tus pecados, entonces tú vas al cielo gratuitamente. El que pagó por tus pecados que tú los cometerás hasta que te mueras fue Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Cristo nos dio la vida eterna, la inmortalidad, y todo lo demás es religión. Religión, intento humano por religarse con Dios a través de hacer, dejar de hacer. Decir que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que tú tienes que guardar santidad, portarte bien, dejar el pecado, permanecer con el pámpano en la vida, dejar la tibieza, hacer una serie de cosas o dejar de hacer una serie de cosas. En circunstancia que Cristo consumó en la cruz la vida eterna para toda persona. Ahora, esa vida eterna que ha sido lograda por Cristo para todo ser humano, desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, se hace efectiva por la fe, creyéndola de todo corazón. Y todo lo demás es religión. Todo lo demás es religión. Entonces te pregunto, querido amigo, ¿murió Cristo por los pecados tuyos? Te pregunto, ¿murió Cristo por los pecados tuyos? ¿Tienes vida eterna ahora? ¿Al morir te vas al cielo? No por lo que tú haces o dejas de hacer, sino porque Cristo murió por los pecados tuyos. ¿Te vas al cielo? ¿Tienes seguridad de tu salvación? ¿O eres un pentecostal, un adventista, un presbiteriano que estás dependiendo de algo más que hay que hacer? Te vas al infierno. No has creído que Cristo te dio la inmortalidad, la vida eterna. Arrepentíos. Cambiaos los pensamientos que tenéis respecto de vosotros mismos. Cambia tu manera de autopercibirte ante Dios. Porque ante Dios todo ser humano es un pecador, un muerto espiritual, necesitado que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Un alma sentenciada a la muerte. Un injusto. Porque como está escrito, no es justo ni a uno. Romanos 3:10. Y así como estás, muerto espiritualmente, cree, con tu alma todavía viva, sentenciada a la muerte, pero todavía tu alma puede oír
y creer lo que está oyendo, el mensaje que está oyendo. El mensaje es el Evangelio, la buena nueva de salvación, que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó. Efesios 2, versículo 1 y 2. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Nuevamente el apóstol Pablo ahora a los Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonándoos algunos pecados. No, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ahora la condenación al infierno no es porque tú seas malo, pecador, que tú no estás permaneciendo con el pámpano en la vid, que tú no estás cuidando tu salvación, que tú eres una persona que no guarda santidad, no. Es por no creer en Cristo y por no creer lo que tuvo que Cristo hacer en la cruz para darle cumplimiento a lo que Él nos dijo. Cristo nos dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y para darle cumplimiento a la vida eterna que nos prometió, tuvo que morir por los pecados de nosotros. Entonces la condena es por no creer en el Evangelio. Cristo dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. No el que fuera un pecador, el que fuera un tibio, el que no guarda la santidad. No, eso lo inventan los pentecostales, eso lo inventan los católicos, lo inventan los evangélicos y los católicos, la religión. No, la condena está bien clarita de parte del Señor. Juan 3:18, el que en Él cree, en Cristo, Cristo dijo, yo le doy vida eterna. Y en la cruz le consumó la vida eterna. Dijo, consumado es. Juan 19:30. Está consumada. Ahora Cristo dice en Juan 3:18, el que en Él cree, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la condena. Ser un no creyente en Cristo. No creyente que Cristo te dio la vida eterna, la inmortalidad. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyere en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación que dicen que Cristo tuvo que sacrificarse en la cruz, dejándose cargar con todos tus sucios y asquerosos pecados, con mis sucios y asquerosos pecados que tú y yo los cometeremos hasta que nos muramos, para darnos la inimputabilidad penal, que no haya ningún pecado que yo cometa en esta vida, porque aquí yo seguiré siendo un inmundo y perverso pecador hasta que me muera, sustituido por Cristo. La diferencia con ellos, que también son inmundos y perversos pecadores, es que no han sido sustituidos por Cristo. No han creído que Cristo nos tuvo que sustituir toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos en la cruz del Calvario. Y sí, porque en la cruz del Calvario le han sido cargados a Cristo o imputados a Él los pecados que nosotros los cometeremos hasta que nos muramos. Un solo pecado que nosotros cometamos en esta vida, que no le hubiese sido imputado a Cristo en la cruz del Calvario, habría dejado nuestras almas condenadas todavía. Porque un solo pecado nos condena. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Más la dádiva es algo gratuito, sin que yo me lo merezca ni que tú te lo merezcas. Un regalo. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. 1 Juan 5:12. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, exhortación final, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que en cuanto a la fe estéis reprobados? A menos que hayáis creído, pero no convencido de que ya Cristo te dio la inmortalidad. Si Cristo no te haya completamente convencido de que para ti es una realidad la inmortalidad de tu alma, la vida eterna en los cielos, no importa lo que tú hagas o dejes de hacer, Cristo no te justifica ante el Padre. Te va a estar encontrando dependiendo de ti para ser salvo. Te va a encontrar un religioso hipócrita que vas a estar procurando entrar por tus obras. Que has creído, pero sin fe. Y como has creído sin fe, no has sido justificado y vas a estar procurando entrar como un católico que está cumpliendo los sacramentos o un pentecostal que está dejando el pecado, viviendo una vida en santidad para poder entrar. En circunstancias que mi nombre es Ulises Astudillo, yo soy un degenerado, un depravado, me encanta el pecado, soy una persona que me deleito en el pecado, para vergüenza mía lo digo, y delante de la presencia de mi Señor Jesucristo, avergonzado lo digo, me gusta mi pecar, me gusta el pecado, soy un inmoral, degenerado, inmundo y perverso pecador, sustituido por el único santo, por Cristo. Él murió por los pecados que yo cometeré hasta que yo me muera.
Toda la gloria, el 100% es para Cristo, no para los pentecostales, no para los adventistas, no para los presbiterianos calvinistas, no para los católicos, no para los luteranos, no para los anglicanos. Tiene que ser completamente la gloria para Cristo. Él lo hizo todo, estando nosotros muertos espiritualmente, moralmente corrompidos y judicialmente con nuestras almas ya sentenciadas a la muerte por haber pecado. ¿Murió Cristo por los pecados tuyos? ¿Sí o no? ¿Tienes tú ahora la vida eterna? Gracias a Cristo en la cruz, muriendo por tus pecados. Arrepentíos y creed en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena, de vida a los pecados, para que seáis parte del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, la genuina iglesia de Cristo, los portadores del Espíritu Santo, los sellados con el Espíritu Santo hasta la redención. Hoy, las vírgenes prudentes con aceite en sus vasijas.